la literatura como un objeto de estudio permite generar relaciones con un montón de situaciones y contextos, digamos, sociocríticos, que de alguna manera están desarrollados en varios de los capítulos que hemos hecho. Y en ese sentido, aunque la crítica literaria no sea necesariamente dentro de lo que se llama ensayo o no ficción sea lo que más se mueva, siempre abogo por ella. Entonces, pues, claro, Benjamin y sobre la era de la reproducción o sobre la escritura, el narrador, perdón, se llama ese libro. Me parece importante tenerlo. Obviamente siempre tengo mucho de Wilde por ahí a la mano. Pero ahora, aparte de lo que a mí me interesa que esté a la mano, personalmente a mí lo que más me preguntan constantemente es, o me preguntaban mucho en una época Foucault, era como un rockstar. Sigue siendo un rockstar, pero va a la baja un poco por Uy, ahora. yo también, o sea, hubo un momento en el que todo el mundo llegaba, hace, ¿qué? Ponle 4 años, 5 años, que todo el Sí, mundo llegaba preguntando por Foucault. todos Y querían las cada palabras y vez las Con cosas. Chomsky, Ujú. todo con Y Todos, Chomsky. Chomsky. el que se sostiene, las dos que se sostienen en este momento para mí, también porque el público que de alguna manera yo construyo es El cuarto propio de Virginia Woolf y El peligro de una sola historia de Chimamanda. Entre esos dos libros creo que se llevan el grueso numérico de la demanda. Igual el ensayo, pues yo trabajé casi un año en una librería como Siglo, donde el ensayo es la carta de presentación. Entonces, bueno, yo creo que hay más lectores de ensayo de lo que uno en principio puede pensar. Y para estos momentos es relevante, muy relevante ir por el ensayo. Y Siglo los mantiene vivos también, ¿no? Como dando una, digamos, una cata diversa de ensayo. Total. Miren que eso que dicen es muy interesante porque hasta que yo no me senté como a pensar cuáles eran los libros de ensayo que se llevaban o que venían a preguntar mucho en la librería, no dictaminé bien ese fenómeno, no lo había detectado bien, es la palabra. Y allá curiosamente van mucho a preguntar autores como el coreano, como Byung-Chul Han, perdón, como lo mencioné, y como Sisek, y preguntan bastante los libros de ellos dos, y sobre todo el libro de la Sociedad del Cansancio se mueve bastante bien. Es increíble la cantidad de gente que va preguntándolo e indagando qué más libros se tienen de Han dentro dentro de la librería. Chimamanda, ahí comparto ese enlace con Sosa, porque a ella también acuden mucho, sobre todo pues con todo este tema del feminismo. Y de ahí para adelante hay dos escritores que han surgido así de manera muy curiosa y hasta hoy lo detecté, Thoreau y Zweig. Ah, bueno, Ellos, pero es esos, país porque es un narrador impresionante. Y esos Turo, son. yo no sé, porque la gente se quiere ir a la montaña, es como rarísimo. Pues sí, es súper raro, pero pues nadie se va. ¿Y qué espera? Eso, todos, no, pero Es que Caro los sí. libros nos quieren, o sea, nos alimentan los sueños, o sea, a veces lo que uno no puede hacer en la vida real, que es dejarlo todo e irse, como Montaigne, lo Sí, hace a través de los libros. exactamente. Entonces, no sé, o sea, la gente como que busca respuestas dentro del ensayo de sus preocupaciones interiores y yo siento que por eso están buscando como este tipo de autores. Entonces, eso es lo que se mueve, eso es lo que me preguntan en la librería cuando van y eso es de lo que uno se la pasa hablando. Sí, claro, mira que yo también, bueno, yo noté también como esa subida y esa pregunta por Han. A mí me preguntaban mucho era el de la agonía del Eros. Y me preguntaban un montón el de la sociedad del cansancio, que yo creo que pues que da muchas respuestas sobre lo que vivimos en esta sociedad capitalista de afán y de trabajo excesivo. Entonces está ese, está también Eric Fromm. Y bueno, me gustaría preguntarles cuáles son los ensayos que más les han gustado, cuáles son los ensayos que más los han marcado, por qué. Pues yo siento que esa es una pregunta muy difícil porque me pasa igual
que cuando le preguntan a uno como cuál es su autor favorito, porque el ensayo es como muy de contextos, ¿no? Como muy de momentos. Y en alguna oportunidad, ya hace como unos 2, 3 años, salió un texto híbrido un poco entre crónica y ensayo, escrito por Martín Caparrós, que es el del hambre. Y ese libro me marcó mucho, sobre todo el acto introductorio de esta descripción de una madre abrazando a su hijo desnutrido. Y de ahí se desprende toda esta problemática social del hambre en el mundo y Caparrós lo plasma excesivamente bien. Por otro lado, ya un poquito más flexible están los ensayos de música, literatura y teatro, creo que es así, de Thomas Mann. Y pues él hace como todo un repaso de esa Europa como letrada, marcada un poco por lo del Quijote y pues por otras como aproximaciones dentro de sus gustos culturales. Y siento que esos dos libros brindan como una apertura de pronto, un acercamiento a lo que es el ensayo y a cómo se está concibiendo en la actualidad. Había otro el cual quería como incluir ahí en Sánduche, y es el ensayo que George Bataille le hace al erotismo. Esos serían como los tres ensayos que a mí me parecieron muy versátiles y que valdrían la pena como sumergirse en ellos. Bueno, a mí me creo que Walter Benjamin fue mi autor favorito durante muchísimo tiempo. Sus ideas con respecto a la representación, el aura de la imagen, como que siempre quedarán en mí. Me encantó. Pero también tuve también mi época, obviamente, de Foucault y su poder. Ah, eso fue muy divertido. Y no, quizás uno siempre vuelve a ellos, ¿no? Porque uno siempre está pensando en esas cosas. Y en la actualidad yo no leo mucho ensayo, siento que me dejo tentar más por los artículos periodísticos o por la novela. Entonces, no sé, quizás me falta mundo un poco para conocer más actuales. Y bueno, nuestra América de Lezama también me parece que es, o sea, uno tiene que ser latinoamericano y leerse eso de primeritas. Maravilloso ese ensayo. A mí me gusta mucho el Lezama, pero sobre todo por sus eras imaginadas y por su capacidad de ensamblar diferentes episodios de la historia y astillar la linealidad, como poder poner, no sé, a Montezuma y a un emperador X o Y del imperio egipcio al tiempo con un zar y ensamblarlos a todos y decir que eso es una era imaginada de reyes, por ejemplo. Maravilloso. Por eso me gusta el Lezama. Lo americano no sé qué tanto, pero pues digamos que yo quería retomar lo que dijiste de Foucault porque siento que pasamos de la micropolítica de Foucault a la revolución molecular, tan de moda en estos días porque un expresidente quiere asesinarnos a toda costa, incluso en las partículas más pequeñas, tweets escandalosos. Y pues en medio de todo ese escándalo, yo pienso en algo muy bello que sacó Chantal Mayar hace un tiempo que se llama La compasión difícil, que es un ensayo a caballo con un ejercicio poético hermoso, donde ella pone de relieve la compasión, la muerte, el dolor, como estas grandes metáforas, incluso el hambre. Recordemos que ella tiene una antología de poesía que se llama donde primero estaba el hambre o algo por el estilo, ya no me acuerdo el título, pero esta, por ejemplo, tiene a Melibea y todo lo que tiene que ver con el perdón y la compasión griega como imagen, ¿no? Si uno piensa nuevamente en Lezama y en las eras imaginadas, quizás esa compasión que hay en Medea nos sirva como nación y como estado medio cogido, medio armado, medio herido, como decíamos en el capítulo de literatura colombiana, para poder resolver nuestros propios asuntos. Creo que, claro, el ensayo literario también le permite a uno, como tú dices, ampliar lo que uno alcanza a percibir
del libro, ¿sí? Lo que uno alcanza a analizar y de pronto, así uno no esté de acuerdo con todas las afirmaciones del autor, termina al menos llevándolas más lejos, como hablábamos en ese capítulo de ciencia ficción. Es como llevar otro tipo de cosas al límite y otro tipo de ideas al límite. A mí, bueno, digamos que retomo un poco lo que decía Edwin y es que es un poco difícil decir cuál es el que más le gusta a uno, porque precisamente tiene que ver mucho con el contexto. Y yo creo que también la lectura de ensayos se vuelve muy contextual y como muy por momentos de la vida. No sé, a mí de repente que hay momentos de la vida en los que me interesa mucho el tiempo o la psicología, ¿sí? Y entonces me meto a buscar ensayos sobre ese tema, pero obviamente hay un tema en particular que me encanta, que es la lectura, y entonces, pues alrededor de la lectura hay muchísimos ensayos. Recuerdo en este momento uno que me gustó mucho de Proust, que creo que se llama precisamente sobre la lectura. O sea, está muy cargado de imágenes poéticas sobre la lectura y al final pues tiene también una reflexión de cómo esa sensación cuando uno cierra el libro y cuando tienes que quedarte reflexionando sobre todo lo que el libro te dejó. Entonces eso me parece maravilloso. Y hay un autor que recomendó Marce en uno de los primeros capítulos, que es Gastón Bachelard. Yo no lo conocía, pero ella lo recomendó y yo todo lo que le recomiende Marcela le hago caso, porque tenemos afinidades lectoras muy importantes. Entonces me compré un ensayo que se llama, ay, se me va el nombre en este momento, que se llama La poética del espacio. Y bueno, la verdad entré completamente incauta, no sabía como muy bien de qué se iba a tratar, pero entonces este hombre lo que intenta hacer es como una fenomenología de la imagen poética y como entrar a analizar de dónde viene la imagen poética y cuál es su relación con los espacios. Hay como todo un análisis de cómo la casa natal se transforma en nuestra memoria y se vuelve como un acopio de imágenes poéticas. Entonces, creo que Marce le atinó total con ese recomendado y yo creo que pues me permite pensar mucho como la metáfora, la creación poética y lo que está detrás de la creación poética. Ay, y eso me lleva a otro ensayo que se llama Eros, el dulce amargo, Ah, sí, de Anne Anna Carson. Carson, excelente Ajá, ensayo. que es maravilloso y también empieza con una metáfora de la creación poética y del uso de la metáfora. Y entonces ella hace como todo un análisis del amor y de las implicaciones del amor, especialmente como en la época clásica. Pero pues igual es un texto como muy contemporáneo y que nos ayuda a entender como esa paradoja y dicotomía del amor-odio. Entonces, bueno, yo creo que lo chévere del ensayo es que dependiendo del tema, uno puede encontrar tela para cortar muchísima, muchísima, muchísima. Y para aprender de otras cosas, ¿no? Yo siento que también uno aprende de cosas que no sabe, que de pronto de ciencias, que no, cosas en las que no está tan inmerso. Entonces, bueno, esa es otra pregunta. ¿Con qué texto, o bueno, si se han animado, han aprendido sobre un tema que no conocían, ¿no? Que le has ampliado la cabeza? Me costó mucho responder esta pregunta porque no soy tan buena lectora de ensayo, entonces como que debo pensar y analizar las circunstancias muy bien. Entonces, primero yo diría que el libro de Octavio Paz, aunque es un tema que obviamente yo conocía, pero quizás me alcanzó a profundizar un poco más, El arco y la lira, a mí me pareció un texto que en verdad, pese a todo lo erudito que podría llegar a ser, fue muy entendible, muy claro. Y bueno, ese me gustó bastante. Creo yo que ese podría ser uno muy, muy recomendado para todos. Bueno, a mí de Paz me gustó particularmente La llama doble, a propósito de la erótica y del amor que tanto ha citado Caro con Eric Fromm, con Chul Han y su agonía de Eros. Y yo creo que, bueno, Anne Carson, bueno, maravillosa ella. Premio Nobel cuando ella quiera, a la hora que quiera, lo que ella quiera, con quien quiera. Dicho todo esto, yo he leído
Bueno, ensayo sobre fútbol, que es algo que la gente cree que no me gusta, pero sí. Ensayo sobre Almodóvar, que ese sí saben que me gusta bastante. Alguna vez, como a los 15, 16 años, cuando uno lee